Bueno, buenas tardes y como siempre agradecerles el espacio en este canal, ¿no? Importante estar acá y bueno, gracias y estoy aquí para lo que ustedes manden, ¿no? Muchas gracias. Este 28 de abril se cumple el aniversario del estallido social, donde mucha gente salió a protestar en forma pacífica, pero después tenemos información clara y contundente de diferentes fuentes de que muchos jóvenes fueron torturados, aún en estaciones de Transmilenio. Otros han desaparecido, otros fueron asesinados y otros han sido judicializados. Entonces, queríamos preguntarle a doctor Augusto Campo, que eso empezó hace un año. ¿Qué ha pasado desde entonces y por qué hay tantos jóvenes judicializados y todavía desaparecidos? Bueno, pues sí, es una realidad, ¿no? A propósito de esa fecha que llamaría yo histórica, que seguramente recordarán hacia futuro muchas generaciones, donde se genera un quiebre en el sentido de el apersonamiento que tienen los jóvenes de una realidad de la cual, digamos, de alguna manera vivían aislados, pero que por fortuna, por medios alternativos, ¿cierto? Con una opción democrática de escoger la posibilidad de informarse, como este canal, pues se dieron cuenta de una realidad. Y pudimos vivir todos en tiempo real y conocer de viva voz y en directo, pues la realidad y los acontecimientos que acontecían en las calles de Colombia, en las diversas ciudades. Y entonces pudimos percibir, insisto, todos los ciudadanos en directo, en transmisiones a través de Facebook y de las redes diversas que hay, las agresiones y el cumplimiento seguramente de órdenes alejadas de la Constitución y de la ley de grandes o de altos cargos o rangos, sobre todo de la Policía Nacional, que hicieron blanco en jóvenes, que como señalabas tú al comienzo, en el interrogante, lo que hacían simplemente era ejercer un derecho constitucional. En este caso, a protestar, como aparece consagrado en la Carta Política, libremente y de manera pacífica. ¿Qué pasó después? Que frente a las multitudinarias manifestaciones, a las expresiones en las calles de inconformidad, justas en todo caso, pues se vino una andanada de represalias en cabeza de los policiales, de los uniformados que también son un pueblo, que también son luchadores y que también son trabajadores vinculados a una institución digna, pero que desviaron el objetivo, que sin lugar a dudas atropellaron a los jóvenes. Ahí están los registros, aparecen las evidencias de, primero, se dieron, para que quede claro, capturas ilegalmente. Así fueron declaradas por diversos o distintos juzgados en el país. Se presentaron montajes judiciales y sobre todo existe una sistemática de judicialización injustificada y sin soporte para privar de la libertad a estos muchachos que, y lo seguiré señalando yo en los diversos escenarios, así lo he venido diciendo, dieron pie y llevaron a la práctica una Asamblea Nacional Constituyente en las calles. Esa es la realidad. El atropello, el abuso por parte de uniformados de la policía e incluso algunos algo un poco menos constantes o en menor número del ejército. Acá, digamos, el gran foco fue para la Policía Nacional, que atropelló extralimitando sus funciones constitucionales y por eso, pues lógicamente estamos frente a un escenario que seguimos atendiendo desde la primera línea jurídica en relación con esas capturas y con una modalidad novedosa para que todos sepan, y es unas capturas que se están dando ahora a propósito del tema en el domicilio, unas capturas en los domicilios de los muchachos. Doctora Campo, recordando el estallido social en abril 28 del 2021, Colombia estaba sumida en una pandemia muy, muy dura todavía. La crisis del hambre era significativa y el ministro Carrasquilla anuncia una reforma fiscal donde además de incrementar muchos impuestos indirectos, también habla de incrementar los costos de los alimentos a un precio aún más alto.
Hoy el ministro Carrasquilla, que termina renunciando a partir de ese pacto, es miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia, del banco más importante de nuestro país. ¿Usted qué piensa de que alguien que creó una crisis tan grande en el país termine premiado de esa forma? Bueno, pues es absolutamente absurdo e insólito. Pero, digamos, si nosotros lo analizamos desde una lente objetiva y vemos cómo desde el mismo cargo de la presidencia se han venido cooptando las cabezas de los organismos de control, nombrando o designando, no por méritos, sino por amiguismos, por tener algún tipo de vínculo antiguo, como compañeros de pupitre, ¿cierto? De juergas y de andanzas, ¿por qué no decirlo? Pues no resulta nada extraño que quien fue cuestionado en su momento y propició, como lo señalabas tú, ese gran estallido social, habría que analizar lo siguiente también, y resulta importante, ¿no? Que fue él quien dio pie a este gran estallido, y de alguna manera, y los llamo a la reflexión para entender la connotación de lo que digo, agradecerle, ¿no? Agradecerle que de alguna manera también, pues, logró ser por ese detonante que propició que los muchachos, los jóvenes, esa esperanza que tenemos todos de gran cambio en cabeza de estos rebeldes con causa, sin lugar a dudas, pues abordaran las calles para propiciar precisamente, para que vean ustedes, la renuncia, ¿no? Nosotros asistimos a ese movimiento social el 28 y creo, si mal no estoy, a los 2 o 3 días, pues el ministro forzado por las circunstancias, porque el tema estaba escalando en orden público, en la seguridad y en la estabilidad en las diferentes ciudades en Colombia, pues tuvo y se vio obligado a renunciar. Que ahora lo premie, pues diría uno que es normal, ¿no? ¿Por qué? Por eso mismo, porque del Ejecutivo se ha tratado y lo han logrado de alguna manera cooptar y por esa vía alinear a sus ejecutorias a las cabezas organismos de control, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, y pues ahora no resulta nada extraño que este sujeto, este señor, después de esa fallida administración en esa cartera de Hacienda, pues haya sido premiado o relegado, bajándole el perfil para evitar más escándalos, pues al cargo que señalabas tú en el Banco de la República, ¿no? Entonces no tiene nada de extraño, sigue siendo lógico, censurable, porque tras bambalinas seguramente seguirán de manera sistemática tratando de sacar adelante los proyectos que, y hemos visto también los ejemplos, ancestralmente afectan a la clase menos favorecida, es decir, a la mayoría en Colombia que se ve afectada por las ejecutorias y las decisiones de no menos 10 o 12 apellidos famosos de alcurnia y de cuna que han venido manejando los destinos de Colombia. Doctor Ocampo, los falsos positivos es una de las más grandes tragedias del país y hasta ahora se ha documentado 6.402 casos. Pero a través del mismo periodismo, por ejemplo, a través del trabajo que hizo ahorita La Vorágine, Cambio, El Espectador, en equipo, con Alfredo Jimeno, con José Guarnizo liderando ese esfuerzo, se fue a Putumayo y se encontró que esos 11 campesinos que fueron asesinados por el ejército estaban finalizando un bazar para recoger fondos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado con respecto a esto y se puede considerar a esas 11 personas falsos positivos? Pues claro que tiene toda la responsabilidad del Estado, además porque, y esa es la explicación desde el punto de vista jurídico y constitucional, el Estado y la primera autoridad, en este caso militar, como lo es Duque, y de ahí hacia abajo todos los rangos militares, pues deben velar por la protección, ¿no? Por la soberanía y por la vida y protección de la integridad de todos los colombianos. Luego, cualquier muerte, y sobre todo en esas circunstancias que, y en todo caso están en tela de juicio, ¿ya? A propósito de lo que señalabas tú por las versiones y los trabajos muy juiciosos y serios
que hicieron estos medios de comunicación en contravía de lo que han señalado, con muchos vacíos, con muchas contradicciones e inconsistencias desde el estamento oficial, pues lógico, sin lugar a dudas, tiene que existir de alguna manera una responsabilidad, bien sea por acción o por omisión. En Colombia, y a tono con la jurisprudencia y la legislación penal vigente, pues se es responsable penalmente por omisión, es decir, por dejar de hacer o por hacer. En este caso es evidente que una acción en el terreno que se indica o señala, según los testigos precisamente presenciales en el lugar de los hechos, a uniformados, ¿cierto?, que disfrazados, camuflados de alguna manera, llevaron a cabo semejante masacre. Eso por acción. Y por omisión a los, llamémoslo así, a los rangos oficiales o suboficiales del Ejército Nacional, e incluso hemos radicado, y aquí en primicia te lo digo, hemos radicado hace 2 o 3 días atrás, hemos radicado un derecho de petición al mismo ministro, al despacho del ministro Molano, exigiéndole o preguntándole mejor, interrogándole sobre cuándo piensa renunciar. Y si eventualmente su respuesta es negativa, porque no piensa renunciar, nos explique por qué no piensa renunciar, toda vez que, y el caso del remanso, de la masacre, apenas es uno de los eventos dentro de ese gran acumulado, dentro de ese gran fallido de ejecutorias en la cartera que lleva. ¿Por qué no ha renunciado? Vamos a ver, porque es su obligación respondernos si se queda o no y si tiene alguna fecha fijada para renunciar. Porque esto no se puede quedar, y para todos tiene que estar claro, en responsabilidades individuales y aisladas, como suele pasar, en donde como chivos expiatorios se condena o se sentencia al soldado, al de menor rango, pero en la total impunidad quedan los rangos directivos, los altos mandos, cubriéndose y arropándose con una cobija de impunidad y evitándole a la ciudadanía conocer la verdad, a que se haga justicia y a que haya reparación. Luego, en este caso, además de los 6.402, pensaría yo que, sin lugar a dudas, habría que sumar esos 11 nuevos falsos positivos que de alguna manera y sistemáticamente pretenden ocultar, como ha sido una constante desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ahora se prolonga con el de Iván Duque. Doctor Ocampo, con relación a ese derecho de petición, ¿cuál es su opinión del ministro Molano y su gestión aún durante el paro nacional y ahora con bombardeos, algunas veces a niños, y esto que pasó ahorita en Putumayo? No, pues en algún escenario también distinto a este, de manera reciente preguntaban que quién había sido, en mi sentir y cuál era mi opinión en relación con el peor fiscal, si era Néstor Humberto Martínez o era el actual fiscal Barbosa. Y yo decía que había un fotofinish, que aún le quedaban 2 años, de pronto un poco menos, a Barbosa para llevarse esa medalla de oro, ¿no?, entre los dos. Y en este caso también, o sea, no sabe uno si fue Botero, si fue el difunto Holmes o si ahora Molano, porque todavía no se sabe y no se tiene certeza de la fecha en relación con su continuidad. Entiendo que le van a hacer un debate de moción de censura, ojalá prosperara por primera vez. ¿Cuál de los tres, porque todos son llamados al podio, ha sido el peor? Y sin lugar a dudas, por ahora, en mi sentir, Molano pues se lleva la presea de oro, ¿no? O sea, totalmente sus ejecutorias totalmente fallidas, afectando toda la credibilidad de una cartera que ha merecido el respeto de todos los colombianos. Hablamos del ministro de la Defensa, ¿ya?, que podría ser, y en el estado y la coyuntura actual de Colombia, lo que se vive, pues la mano derecha del presidente de la República. Y si está tan desprestigiado y han sido tan oscuro el panorama al cual nos enfrentamos con esta reciente masacre, que no nos vengan a disfrazar con unas terminologías sofísticas de homicidios múltiples, como lo llamaba el anterior ministro, pues sin lugar a dudas para mí es el peor ministro que ha habido, dentro de la seriedad que debe revestir las acciones de un ministro que se presenten este tipo de dudas en cualquier país serio
hace mucho rato tendría que haber renunciado. Nosotros lo vemos, o desde esta óptica, el suscrito lo observa como simplemente un amanuense, un cómplice, y así lo afirmo, de los fallidos y las adversidades de un estamento que rendido a mostrar resultados en contra de la afectación de derechos fundamentales, pues ha salido por ahora adelante. Esperemos, ojalá, y es también una constante, ojalá se dé en la práctica, después del 29 y sobre todo después del 7 de agosto, pues cambie este estado de cosas inconstitucional que afecta a derechos fundamentales y que exista para todos, sin distingo, y no hablo solamente desde el punto de vista político, sino a nivel ciudadano y como una nación entera, existan realmente garantías para tener verdad, justicia y reparación en relación con todos los procesos, no solamente con estos que sin lugar a dudas comportan delitos de lesa humanidad, sino delitos comunes, por llamarlo de alguna manera, que afectan a la ciudadanía, que exista un gran cambio desde el punto de vista de la política criminal y de la administración de justicia.